organizado entre Afin y Vidensa Consultores. Esta mañana, en un contexto ciertamente crítico para el país, a tan solo un par de días de las elecciones, queremos abordar un tema que desde nuestro punto de vista es fundamental para el próximo quinquenio, y en este contexto de cambios es quizá también una oportunidad para introducir nuevas maneras de pensar y hacer las cosas en el Estado peruano en un aspecto tan fundamental como es sin duda la provisión de servicios públicos de calidad para los ciudadanos, para cerrar las brechas en el acceso a los mismos. Y para este fin tenemos un programa muy interesante que contará con la presencia de Leonie Roca, presidenta de Afin, Milton Mongese, director de Vidensa Consultores, David Orozco, quien es gerente general de Tretosi Renewable Energy, Roxana Viver, que es investigadora principal de Vidensa Consultores, y además, por supuesto, al final podremos tener las preguntas de todos los asistentes. Para dar inicio a este foro, vamos a darle la palabra a Roxana Vivar, quien es investigadora principal de Vidensa. Roxana, buenos días. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Como ya mencionó Joaquín, este ha sido un trabajo conjunto que hemos desarrollado el equipo de Vidensa con el apoyo de Afin. Y nada, solo quería agradecerles y que puedan conocer los resultados de este estudio, y queremos proponer este nuevo esquema hacia la provisión de servicios. Sin más, Leonie, te cedo la palabra. Creo que es importante que conozcan al equipo que ha participado. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Gracias, Joaquín. Bueno, Afin es un gremio empresarial que aglutina a más de 55 empresas vinculadas al mundo de la provisión de servicios públicos, de todo tipo. Aeropuertos, puertos, carreteras, hospitales, provisión de energía eléctrica, en fin, casi todos los servicios públicos que se brindan desde el sector privado a la población. Lo curioso es que el nombre mismo Afin es Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Históricamente nos hemos caracterizado por hablar de brechas de infraestructura, cuántos kilómetros faltan, cuántos hospitales faltan, cuántas camas faltan, en fin. Para nosotros también ha sido una reflexión los últimos años, dejar de empujar la construcción, para pasar a impulsar la provisión de servicios públicos, ¿no? Dar el salto de la infraestructura al servicio, porque la infraestructura no es más que un medio para llegar a un fin último, que es que los peruanos tengamos acceso a los distintos servicios públicos que nos permiten tener una mejor calidad de vida, trabajar mejor, desplazarnos mejor, vivir mejor, porque tendríamos agua, luz, conectividad, en fin. Y en esa mirada, en ese nuevo propósito del gremio, que supone impulsar la provisión de servicios públicos con cobertura y calidad, ambas cosas, es decir, que todos los ciudadanos accedan a los servicios, pero además accedan con estándares de calidad, o sea, no luz 2 horas, luz 24 horas, no agua 4 horas, agua 24 horas, no agua contaminada, agua bien tratada, ¿no? En esa mirada y en ese propósito, los últimos años no solamente hablamos de temas de APPs, que es de asociaciones públicas privadas, que es lo que naturalmente hacía el gremio, promover la inversión privada en infraestructuras, y antes era así, en infraestructuras de servicios públicos, ¿no? Sino que ya opinamos sobre temas como los gobiernos a gobierno, temas de obras por impuestos, temas de la ley de contrataciones, en fin, porque el fin último es la provisión del servicio. Nuevamente, cobertura y calidad en servicios públicos. Y es así que hace como un año empezamos a mirar cómo estaba el panorama de provisión de servicios públicos y cómo hacer para encontrar mecanismos que permitan acelerar este cierre de brechas de servicios, no de infraestructura, de servicios. Y decidimos, con un enfoque en los servicios sociales, salud, educación, provisión de energía eléctrica, agua potable, saneamiento, en fin, empezar a explorar una cuarta vía, no la vía de la APP, no la vía de la obra pública, no la vía de las obras por impuestos, ¿no? Y en ese marco hicimos esta alianza con Vidensa, que ha dado como resultado este informe que va a presentar el día de hoy Milton, y que va a comentar David, que creemos que aporta una primera trocha para empezar a explorar, a caminar por ahí, con miras a acelerar este
este cierre de brechas que es tan doloroso y que claramente se refleja en el descontento popular que vemos hoy en día, ¿no? O sea que sin más, gracias Videnza por acompañarnos en este esfuerzo, y gracias a nuestros asociados que han participado activamente también en la elaboración del informe, y te cedo el uso de la palabra, Milton. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Déjenme empezar mi presentación agradeciéndole a FIN por la confianza depositada en nosotros, y sin más voy a compartir mi pantalla para... Ok, como bien introdujo Leoní, lo que se nos encargó es poder hacer una investigación respecto a formas alternativas de proveer servicios básicos a la población, pero de calidad. Como mencionó, ya en el Perú se hace en general la intervención del Estado, tiene una visión de obra pública. El Estado suele invertir en hospitales, suele invertir en colegios, suele invertir en infraestructura de agua y saneamiento, pero usualmente el trabajo de la autoridad política, de la autoridad pública, termina entre comillas, el día que se inaugura el hospital, el día que se inaugura la escuela y el día que se pone en funcionamiento el sistema de agua y saneamiento. Sin embargo, generalmente la autoridad pública luego se desentiende qué pasa al día siguiente, a partir del día siguiente, que es justamente el día en el que el ciudadano debería empezar a recibir el servicio para el cual la infraestructura se implementó. Entonces, lo que hemos tenido en el tiempo es que, y la pandemia lo ha revelado clarísimamente, es que hemos sido poco prolijos en los modelos de gestión de la infraestructura y en toda la cadena de intervenciones que tiene que hacerse desde que la infraestructura está lista hasta que esa infraestructura se vuelve una máquina de generar servicios públicos. En ese sentido, esta presentación está orientada a eso, a explorar una forma alternativa que nos permite llegar más directamente a la provisión del servicio al ciudadano. La presentación está focalizada en servicios de salud. Luego David la complementará con su conocimiento en la provisión de energía, sobre todo la rural, y he estructurado la presentación en estas 4 partes, en una breve introducción. Luego vamos a hablar de la participación del sector privado en servicios de salud en general. Luego, cómo se puede caracterizar este modelo alternativo, y finalmente, qué se necesita para implementarlo. Y vamos a empezar por el lado de la forma básica, porque las intervenciones del Estado en materia de proveer servicios básicos a la población que no tiene acceso se centra en la obra pública, ¿eh? La obra pública tradicional, en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, la típica, hago un estudio de preinversión, hago el expediente técnico, licito la obra y la construyo. Esa ha sido la ruta principal. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años y como digo, ha resaltado y se ha vuelto tan evidente durante la pandemia, es que esta ruta de obra pública tradicional atraviesa por una crisis estructural, una crisis de fondo. Hay demasiadas características negativas alrededor de este modelo que nos obliga a repensar la forma en la que estamos interviniendo. Algo típico que uno encuentra es la cantidad de obra física inconclusa, ¿no? Tenemos el caso del Hospital Lorena del Cusco, por ejemplo, que este es un proyecto cuya preinversión se realizó a fines del 2007, se licitó, se
se trabajó y ahí está todavía abandonado con múltiples juicios y que han terminado en su paralización. Millones de soles enterrados sin generar ningún beneficio a la población. Tenemos, por otro lado, el Hospital Regional de Ayacucho, que es un hospital que sí se terminó, pero lo que la Contraloría también ha determinado es que hubo perjuicios para el Estado monetario, sobrevaloración, pagos en exceso, entre otras características que son además comunes a múltiples hospitales, y no solamente hospitales, infraestructura general hecha bajo la modalidad de obra pública. Y por supuesto, en este contexto, la corrupción también es algo que acompaña estos procesos. Todos los días tenemos alguna noticia en el periódico respecto a actos de corrupción en la obra pública tradicional. La alternativa que encontró el Estado para mejorar la provisión de infraestructura y por lo tanto de servicios que pudiera ayudar a mejorar estas falencias que se encontraba en la obra pública fueron las asociaciones público-privadas. Es decir, compartir riesgos con el Estado, con el sector privado, y que la provisión de infraestructura esté atada a la provisión de servicios. Y eso tuvo en la historia del Perú, a pesar de que lamentablemente se ha generado esta imagen, y ahí la izquierda ha sido bastante eficaz en promover esto, que APP es sinónimo de adenda, sinónimo de arbitraje y sinónimo de corrupción, lo cual cuando uno ve el número de obras que han estado involucrados en un acto de corrupción de APPs hechas a través de Proinversión es realmente marginal. Mayoritariamente las APPs han sido bien realizadas. Sin embargo, el Estado de pronto en los últimos 5 años no ha promovido las asociaciones público-privadas, salvo algunos proyectos energéticos que son, digamos, los más fáciles de hacer y probablemente un par de proyectos pequeños. Toda la cartera de proyectos de infraestructura que tenía Proinversión ha sido congelada. Entre ellos estos 2 hospitales, tanto el de alta complejidad de Chimbote como el de alta complejidad de Piura, que se encargaron a Proinversión en el 2013, siguen todavía en Proinversión. Ni siquiera salió la versión del contrato para que los postores puedan verlo. Estos 2 hospitales ni siquiera son bata blanca como se hizo en las 2 únicas experiencias que se promovieron una década antes y que están funcionando muy bien hoy día, que de hecho son los que mejor funcionan, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, lamentablemente las APPs podrían ser una ruta muy eficaz, pero la resaca del abajato le pasó la factura no a la obra pública, que es donde estuvo principalmente la corrupción, sino a las APPs. Ya no, ni mencionar que la brecha de infraestructura básica en el Perú, de acuerdo al estudio que promovió el Ministerio de Economía, es de 363.000 millones. Al ritmo de ejecución actual no se va a poder ejecutar, claramente. En estos últimos 2 años se ha ejecutado apenas el 3% de este plan de infraestructura. Así que insistir en esta ruta de obra pública y de APPs congeladas no nos va a llevar a poder proveerle a los ciudadanos los servicios que se merecen. Y es por eso que nosotros ponemos a consideración y al debate una ruta distinta, una ruta que en lugar, como decía Leoní,
poner el foco en la infraestructura como si la infraestructura fuera el objetivo en sí mismo, sino poner el enfoque en el nivel del servicio al ciudadano. No contratar construcción, contratar niveles de servicios. Y para eso, para poder llegar a eso y para poder llegar a una propuesta, permítanme primero hacer un breve recuento de las distintas formas de participación privada que hay en el sector salud para proveer servicios a los ciudadanos. Curiosamente, si bien el sector salud es es uno de los sectores que más descuidados ha estado en el país, y lo hemos visto en la pandemia con la cantidad de muertos por millón más alta del mundo, sobre todo por una deficiente atención de los servicios de salud. Curiosamente, en ese sector tan precarizado, hay experiencias muy exitosas en las que el Estado, convocando al privado, ha podido dar servicios de calidad. Y déjenme empezar con esto que se llama el modelo de complejidad creciente. Este modelo de complejidad creciente, se llama así hoy, antes eran las UAPs, es un modelo que empezó a desarrollar salud hace más de una década y que está orientado a resolver las necesidades más frecuentes de los asegurados de manera cercana, eficiente, oportuna y, como vamos a ver, con un alto estándar de calidad. ¿Y en qué consiste este modelo de complejidad creciente? Básicamente, salud, o sea, la IPRES, asigna a un establecimiento de salud privado, donde la infraestructura viene con el privado, el Estado no se preocupa de expropiar un terreno, de aprobar un perfil, ver el expediente técnico, luego ver las valorizaciones, no. Simplemente primero identifica una población de un territorio, adscrito generalmente a una de las redes de salud, y se la asigna al privado y se le dice, mira, a esta población de X miles de personas, tú tienes que proveerle una capacidad resolutiva de acuerdo a un contrato que firmamos entre las partes. Y esta capacidad resolutiva consiste en la atención primaria ambulatoria, la atención primaria, la atención ambulatoria y urgencias. Es decir, en vez de que la población venga a sobremandarme los servicios en los hospitales, que por definición deberían ser más bien especializados, ese primer nivel de atención que está orientado a las dolencias más simples y recurrentes que tiene la población, bueno, me las atiendes en este centro de salud y en el contrato están definidas cuáles son esas atenciones y el nivel de calidad con las que debe ser provisto esas atenciones. Como mencioné, para eso el privado tendrá que poner su propia infraestructura, alquilará un local, lo construirá, ya depende del privado y obviamente esa infraestructura tiene que responder a las normas técnicas del MINSA. Y finalmente, como esto se hace en el marco de la ley de contrataciones y adquisiciones, hay un plazo para estos contratos. Suelen ser entre 2 y 3 años. La ley de contrataciones dice que puede ser hasta 3 años. Eventualmente, excepcionalmente, pueden ser 4 o 5, pero en la práctica se hace el plazo normal que determina la ley. ¿Cómo se compara el modelo de complejidad creciente con los resultados del modelo tradicional de salud, de obra pública? La primera diferencia clara es que entre que uno decide hacer una intervención, un hospital o un centro de salud, para llamarlo de manera genérica, y lo construye, lo que vimos es que en general en la cartera de proyectos de los últimos años de salud, hacer la preinversión demora más o menos 2 años y medio, entre que yo decido hacer
el centro de salud y termino mi estudio aprobado con la viabilidad respectiva. Y luego, entre elaborar el expediente técnico y ejecutarlo, me demoro en promedio 6 años. Con lo cual, entre que yo tengo la idea, porque he identificado la necesidad de hacer un centro de salud, y ponerlo operativo, pasa 8 años y medio. Lo que vemos en el modelo de complejidad creciente es entre que decido que tengo una brecha alrededor de una red de salud, convoco, hago la licitación y empiezo a operar, pasan 9 meses. Con lo cual, porque ya el privado viene con la capacidad de prestación del servicio. Entonces, una primera ventaja de este modelo son los plazos. No es lo mismo solucionar las necesidades de la gente a fin de este año que solucionarlas dentro de una década, obviamente. Cuando se hacen las encuestas de su salud respecto a la satisfacción de los usuarios, algunos indicadores de este modelo de complejidad creciente comparado con los indicadores de salud. El modelo a nivel de, por ejemplo, porcentaje de atenciones resueltas declarados por el propio paciente, en el modelo de complejidad creciente es el 95% considera que su atención fue resuelta completamente. Mientras que en salud, que lamentablemente el 2016 separaron las encuestas de calidad que hacía su salud, reportaban el 54%. Me consta que salud con la presidenta Molinelli ha puesto mucha atención a este indicador y debe haber mejorado, pero de acuerdo a los últimos indicadores disponibles, esta era la diferencia entre un modelo que contempla la participación privada y otro que es en la lógica pública puro. La percepción de la población cuando se le pregunta cómo sale de esta atención médica, los que exclamaban que estaban totalmente satisfechos y muy satisfechos en el modelo de complejidad creciente era 70% comparado con el modelo público tradicional 49%. Entonces, ese es un primer modelo donde claramente la atención está focalizada en comprar servicios en bloque, en paquete, para atender a los ciudadanos. Está restringido al nivel de atención primaria y está limitado a un plazo corto, que muchas veces puede ser un plazo que no permite a la empresa hacer una planificación de más largo plazo. El segundo modelo es el de APP Bata Blanca, es decir, una asociación público-privada en la que le encargo al privado todo, que diseñe, que construye, que equipe, que mantenga y que gestione la operación de complejos hospitalarios que no solamente resuelven atención primaria como el modelo de complejidad creciente, sino además se le resuelve también algunas atenciones especializadas. Y ahí es parecido, se le asigna, empieza por una población asignada territorialmente al hospital. Recordemos que en el Perú hay básicamente 2 hospitales bajo la modalidad de APP Bata Blanca. Mucha gente ni siquiera lo sabe, pero tenemos 2 hospitales, el Barton y el Kelling, que son operados por un consorcio privado de IBT, y tiene una población asignada, también territorialmente, se le entrega una capacidad resolutiva, se le dice, mira, todas estas personas tú tienes que proveerle medicina integral, pero también atención especializada, y la infraestructura no se le pidió que ellos vengan, sino claramente el Estado todavía tiene este enfoque centrado en la infraestructura. Entonces el responsable de poner las características del hospital es el Estado, y esta puede ser, y después lo vamos a ver, el cuello de botella muchas veces, y sí se le concede un plazo de operación de 30 años, al que se le incluyen 2 años de construcción, con lo cual se permite entrar con una mirada de largo plazo
para la satisfacción del cliente. Los indicadores también, acá comparado, por ejemplo, los del Hospital Barton, cuando se ve la satisfacción del usuario, 80% versus la satisfacción del usuario de 49% en el resto de los centros de salud de eSalud. El porcentaje de pacientes que no tuvo complicaciones durante la hospitalización en el Hospital Barton, 99.7%, es decir, casi 100%, en eSalud, 91%. Días promedios para obtener una cita en consulta externa, en Barton yo llamo hoy día y a lo más en día y medio ya tengo mi cita, en eSalud pasan 12.2 días. En la cita teleasistencial, pero en la cita presencial, en el Barton son 2 días y medio y en eSalud 10.5 días en promedio. Ambos modelos tienen sus cosas buenas, obviamente, que ya las mencioné, aunque ambos modelos tienen algunas limitaciones. La principal limitación del modelo de complejidad creciente es el plazo, entre 2 y 3 años no permite que el privado pueda hacer inversiones para mejorar la calidad del servicio, en tanto siempre estoy pendiente de que si voy a ser renovado o no, sobre todo cuando existen la cantidad de decenas de sindicatos en eSalud, que son los principales opositores a este tipo de intervención, porque sienten que han invadido los privados su territorio exclusivo. Hay una inadecuada estandarización de los procesos de auditoría. Cada red decide auditar al centro, al centro de complejidad creciente, y eso también, porque si hoy día me toca un auditor A, mañana me toca el auditor B y me pide, son muy discrecionales y se invierte mucho tiempo en estos procesos. También hay impredecibilidad en el número de adscritos reales, muchas veces las listas de adscritos cambian o no quedan bien definidas, y en general hay mucho desconocimiento de entidades como la Contraloría o los órganos de control interno del mismo de salud, de cómo funciona un modelo de pago capitado para la atención de salud. Son aspectos que deberían mejorarse a futuro. En la APP Bata Blanca, la gran crítica es que mantiene el enfoque de desarrollo en infraestructura, y en vez de que el diseño recaiga en el privado, al privado le dan un estudio de preinversión muy detallado que justamente uno pierde la ventaja del privado de poder optimizar los diseños sobre la base de su experiencia. Hay también muchos procesos detenidos, como ya hemos visto, la resaca del abajato, que no tuvo nada que ver con el sector salud, lamentablemente paró todas las APPs y tenemos hoy día un proinversión que lamentablemente no ha avanzado en todo lo que es participación del sector privado en el Estado en estos 5 años. Mantiene también en este modelo APP Bata Blanca algunos riesgos que podrían ser transferidos al sector privado desde nuestro punto de vista, sobre todo en las etapas preoperativas, y también hay todavía mucha deficiencia en la fase de formulación de las APPs. Los costos de transacción son muy altos, mucha gente opina, no solamente el MINSA, el regulador, el Contraloría, el MEF, Proinversión, el asesor de transacciones y un largo etcétera. ¿Cuál es la propuesta de este modelo de provisión de servicios? Ponemos acá una matriz de riesgos. Cuando se hacen las cosas por ley de contrataciones, es decir, obra pública, fíjense que todos los riesgos, casi todos los riesgos, el de diseño, el de sobrecostos, el riesgo operativo, el de mantenimiento y el de demanda, a cargo del Estado. El único riesgo que se traslada al privado es el riesgo constructivo. Y
y eso que también tiene ventanas para salirse de ese riesgo. El modelo de complejidad creciente centra la atención solamente en estos 3 riesgos: operativo, mantenimiento y demanda, y los 3 riesgos operativo, mantenimiento y demanda se trasladan al privado, salvo el de demanda que se comparte entre el privado y el Estado. Las APPs, el Estado retiene el riesgo de diseño, los riesgos de sobrecostos y el riesgo de demanda compartido con el privado, y el privado construcción sobre costos operativos, mantenimiento y demanda. Y en el modelo de provisión de servicios, que es este modelo que vamos a describir, básicamente todos los riesgos, menos el de demanda que se comparte, se trasladan al privado. Con lo cual el Estado, si se fijan, este cuadro en amarillo con este en azulito o verdecito, claramente la proporción de riesgos que asume el privado en el caso de provisión de servicios versus el otro que todos los retiene principalmente el Estado. ¿Y en qué consiste? Es un concepto simple, fácil, que es una mezcla entre complejidad creciente y APP. Esto es una APP conceptualmente, pero lo llamamos distinto porque además no calza bien en la ley de APPs, y eso lo voy a explicar ahora. ¿Qué hace el Estado cuál es el rol del Estado? Identifica dónde está la población que no tiene acceso a servicios de salud. Y luego establece qué tipo de salud, con qué estándares de calidad debe ser servida a esa población. Entonces yo ya sé que acá en este distrito o en estos 2 distritos hay tantas miles de personas que no acceden a servicios de salud y merecen tener este tipo de atenciones. Y el operador privado de servicios provee el servicio requerido con la tecnología, con el personal y con la infraestructura que él mismo determine, siempre y cuando cumpla con los estándares regulatorios del MINSA, que son supervisados además por su salud. Y el proceso, por lo tanto, empieza definiendo esta población y el horizonte temporal, se define la cartera de servicios, se establecen los niveles de servicios y se siguen los estándares regulatorios. Los actores son el MINSA, que es el interrector, es el que define las prioridades sanitarias y estándares de calidad, la Superintendencia Nacional de Salud, más conocida como SUSalud, que es la que va a regular la relación entre el Estado y el privado, y las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, que son las IAFAS, que puede ser una red de salud de salud, puede ser el mismo Salud, puede ser el MINSA, puede ser las fuerzas, los armadas, las fuerzas policiales, todos los que financian atenciones de salud. ¿Y cómo se hace esto? La IAFA, por ejemplo, Salud, identifica la necesidad en la prestación de servicios, sabe dónde está la brecha, desarrolla un contrato con un plazo máximo. Hemos puesto 20 años porque hay un decreto de urgencia que hizo algo parecido a esto para el tema de agua y saneamiento y puso 20 años, pero en realidad el periodo puede ser 30 años o lo que se estime conveniente. La IAFA sustenta el costo-efectividad, demuestra que ir por este modelo le puede ser costo-efectivo a ir por la modalidad de obra pública, propone el valor del pago capitado y define los requisitos mínimos del prestador de servicio. Claramente no quiero contratar al que tiene el consultorio informal en la esquina del hospital, quiero contratar a un operador especializado. SUSalud revisa este requerimiento, este informe, y una vez que lo aprueba, la IAFA puede empezar el proceso de contratar al proveedor, y hay distintas formas en las que puede seleccionar al ganador. Uno puede ser por precio, el que le ofrece la menor tarifa per cápita de atención, puede ser el adjudicatario, o el que le pone el menor plazo para el inicio de la prestación.
u otro criterio que se considere, y luego, contratado el proveedor, se firme el contrato que surte efecto desde la suscripción entre las partes, ¿no? Y acá eventualmente se puede adelantar un pago al proveedor para que pueda tener un capital de trabajo para acondicionar la infraestructura, por ejemplo. Su salud en todo este tiempo supervisa el cumplimiento de indicadores de calidad, porque estos contratos suelen tener un fijo y un variable. El fijo para cubrir los costos mínimos de estas atenciones per cápita, y un variable que suele ser un pago por éxito. Se ponen unos indicadores y si luego veo que la población supera esos estándares de calidad, se le remunera con un fee de éxito al operador. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Y lo pueden leer también en el informe que hemos preparado, que es, primero, un esquema centrado en la salud del afiliado. Yo privilegio la salud de la persona, en que alineo los incentivos mediante pago per cápita. El privado y el Estado ganan cuando, mientras más y mejores atenciones tengo con la población y la mantengo sana. Reduzco sustantivamente el plazo para generar la oferta. Reduzco los costos de transacción. Hay menos tramitología. Hay alta calidad de prestaciones, como lo muestran ya los indicadores tanto en el modelo de complejidad creciente como en el modelo de asociación público-privada. Hay mucho menor margen para actos de corrupción. Ya no tengo las discusiones desde la expropiación del terreno, desde las valorizaciones de obra, etcétera, etcétera. Casi disminuye el margen para actos de corrupción, y la última ventaja es que es el privado el que carga con la mayor cantidad de riesgos. Hicimos nosotros un ejercicio para poder comparar costos de inversión y de operación y mantenimiento para los tres tipos de modelo, ¿no? Usamos como referencia un hospital de 3.1, y lo que vimos es que a nivel de valor anual equivalente, el más caro para el Estado, para proveer servicios, es el de la obra pública, mediante ley de contrataciones del Estado, 106 millones. Las APP son sustantivamente menor, 84 millones, y esto lo hicimos sobre la base de la información de los dos hospitales en APP, y el modelo de provisión de servicios, sobre la base también de las estructuras de costos y gastos operativos del modelo de complejidad creciente, es 73 millones. Entonces, cuando uno compara en términos de valor anual equivalente los costos de inversión y operativos de las tres modalidades, el modelo de provisión de servicios sale más bajo. Ojo, en esta cifra nosotros hemos incorporado costo de infraestructura, pero no como inversión, sino que a lo largo del periodo evaluado consideramos un monto por alquiler de un local aparente para poder dar el servicio, de forma que se reconoce el valor de la infraestructura. Si no se reconociera, claro, el modelo perdería atractivo, pero estas cifras podrían ser más bajas. ¿Qué se requiere para implementar esta propuesta? Básicamente hay dos rutas. Por el lado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, habría que modificarla para no limitar la contratación de servicios a solamente 3 años, sino ampliar el plazo. Y por el lado de las APPs, que en estricto se puede, pero ya a nivel de reglamentos siempre se hace referencia a la infraestructura, y con lo cual, si tú vas a Proinversión y mencionas que no hay infraestructura, entonces se ponen en cuestionamiento las APPs, con lo cual habría que modificar en este caso el decreto legislativo 1362 para que no quede duda de que esto es una modalidad
que se puede realizar. Y dicho eso, simplemente muchísimas gracias y le doy la palabra a la mesa otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton, por la presentación de los resultados de este estudio, que sin duda plantea una manera muy interesante de repensar la manera en la que se provee la infraestructura y los servicios, más precisamente, en Perú. Como bien adelantabas, esta presentación ha estado más enfocada ciertamente en el sector salud, pero es interesante también ver su aplicabilidad para otros sectores. Y en ese sentido, quisiera darle la palabra a David Orozco, quien tiene gran experiencia en este sector. Él es gerente general de TOSI Renewable Energy. Y quisiera recordarles también que pueden hacer sus preguntas en el chat de este Zoom, que se encuentra, bueno, en la caja, en la parte inferior del chat. Pueden ir poniendo sus preguntas, que serán respondidas al término de las presentaciones. David, te doy la palabra. Buenos días. Buenos días. Gracias, Joaquín. Gracias a FIN por organizar este evento. También una mención especial al Comité de Infraestructura Social, que es quien, en el seno de donde salió la idea de encargar este estudio, ¿no? Tanto en la parte de salud, como en energía, como en agua, hay una demanda de infraestructura social que, como bien ha explicado Milton y Leoní, tienen que estar orientadas no a la obra en sí, sino al servicio por el cual la población está reclamando. Entonces, mi intervención va a estar orientada a explicar un caso que cumple con todas las características que ha mencionado Milton, en el sentido de ser un caso ya real, aplicable, de cómo hacer una subasta, un concurso, un esquema de licitación por servicio, en el caso de la energía. Entonces, si me permiten, voy a compartir aquí mi pantalla para contextualizar y enlazar con lo que he estado comentando. Esta es una estadística bastante interesante que muestra un poco la demanda de la provisión de servicios en el sector eléctrico, ¿no? Esta es una torta, un pie, que muestra en consumo de energía. Fíjense el color aquí morado, muestra casi la mitad del consumo de energía que proviene de clientes que consumen más de 100 kilovatios hora mes. Estos clientes que consumen más de 100 kilovatios hora mes son los que se denominan como aportantes a un fondo que se llama el FOSE. Y bueno, lo interesante es que estos aportantes somos todos los que estamos, estoy seguro que el 100% de los que estamos atendiendo este webinar somos aportantes a este FOSE, porque consumimos más de 100 kilovatios hora por mes, que es un límite bastante bajo. Por lo general las viviendas están por encima de 200, las viviendas en zonas urbanas, ¿no? Somos 2.4 millones de usuarios que consumimos tenemos ese nivel de consumo. Y fíjense, aquí este FOSE atiende a unos beneficiarios que consumen menos de 100 kilovatios hora mes y que por lo general están en zonas rurales y que su consumo inclusive es menor a 30 kilovatios hora mes, o sea, la tercera parte del límite que considera el FOSE. Fíjense esta cifra, quiero llamar la atención de ustedes, que mientras que los que consumen más de 100 son 2.4 millones, los que consumen menos de 100 o menos de 30 son cerca, y ahora más, porque esta es una estadística un poco atrasada, más de 3 millones, ¿no? Entonces, ¿por qué muestro esta figura? Porque digamos que muestra un poco la cara de la necesidad, en este caso en el sector eléctrico, ¿no? Estos clientes ya están electrificados, tienen suministro eléctrico, pero sin embargo consumen menos de 30 kilovatios hora por mes, ¿no? Y el ejemplo del cual yo les voy a hablar es un ejemplo de los clientes que consumen menos inclusive que esto, pero quieren entrar al sector eléctrico. En nuestro caso
se trata de clientes, por ejemplo, aquí muestro una estadística en Huancavelica, ¿no? Esta es una estadística de consumo promedio de usuarios en Huancavelica en distintas provincias. Fíjense aquí la provincia de Castrovirreyna, que es una provincia bastante pobre. El consumo promedio, menos del, hemos dicho, el 50%, esto es un box plot, el 50% de los clientes en Castrovirreyna que tiene suministro eléctrico consume menos de 5 kilovatios hora mes en promedio. Este es 10, ¿no? Aquí hay muchos ceros, no me salió el gráfico. Y casi el 75% consume menos de 10, ¿no? O sea, y estos son los que tienen suministro eléctrico con red. O sea, tienen red eléctrica, pero no tienen capacidad de tener una refrigeradora o un aparato de sonido que consuma o una terma, ¿no? Teniendo red eléctrica. Entonces, para esto, o sea, con esta cara, con esta realidad, es que el Ministerio de Energía y Minas, y en coordinación con Ocenermin, lanzó una subasta para ofrecer servicio a clientes que consumen, que están en este rango, ¿no? Pero que no tienen la posibilidad de acceder a servicios con red eléctrica. ¿Por qué? Porque sencillamente están en zonas tan dispersas que llevarles energía eléctrica sería extremadamente caro, ¿no? Impagable, digámoslo así. Entonces, estamos hablando de sistemas fotovoltaicos. Esta es la cara de los clientes de los que les estoy hablando, ¿no? Estamos hablando de clientes, cada uno de estos puntos verdes que aparecen aquí son localidades con clientes nuestros. Fíjense digamos, un poco la distribución de estos clientes. Toda esta parte de aquí es la zona de cordillera, estamos hablando de viviendas que están a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y también zonas de la selva, ¿no? Todos estos clientes fueron, como bien explicó Milton, fueron identificados por el Estado y fueron puestos dentro de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es que estos clientes tengan suministro eléctrico. Ese es el objetivo. ¿Y de qué nivel? ¿No? ¿Qué tipo de servicio eléctrico? Bueno, un servicio eléctrico que más o menos calce con este consumo que ya se había estudiado, que más o menos era el consumo en estas zonas, ¿no? Y con indicadores de calidad, que son indicadores de calidad que son establecidos y conocidos por los Ocenermin. Entonces, con esa cara, ¿no? con ese nivel de demanda y esa distribución geográfica, es que el Ocenermin lanzó una subasta para involucrar a un privado y que este privado se encargue no solamente de la obra, sino específicamente del servicio. Ergon Perú, que es la empresa que formó Tosi Green para presentarse a esta subasta, se adjudicó estas 3 zonas, y tiene la responsabilidad. Ya hemos instalado más de 200.000 viviendas con sistemas fotovoltaicos, hemos electrificado estas viviendas, y somos responsables durante 15 años por darle el servicio a estos clientes, ¿no? Entonces, estos clientes ahora pueden ir al lugar más próximo en el que puedan encontrar señal y llamar a un teléfono si el servicio no está funcionando. Y nosotros tenemos la responsabilidad de un plazo máximo, que pueden ser 5 días o pueden ser 7 días, dependiendo de la zona alejada en la que estén. Tenemos la responsabilidad de ir y atender y reponerle el servicio en caso el panel no esté funcionando, en el caso se le haya desconectado algún cable, en el caso la batería no esté funcionando. El servicio es 24 horas, los 7 días de la semana. Es un servicio como el que se tendría en cualquier zona electrificada con red eléctrica, para un nivel de consumo que se sustenta con la realidad socioeconómica de las zonas en las que están ubicados. Entonces, tenemos el tema de la identificación de la población, el horizonte del tiempo que mencionaba Milton en la exposición. ¿Qué servicio se le va a dar? Se estudió eso. Los niveles de servicio que se adhirieron a lo que el Ocenermin estableció, como cuántas, el nivel de calidad, digamos, que tienen que tener esos usuarios.
y el control de desempeño está a cargo justamente del ministerio en coordinación con los INERMIN, y el nivel de ingreso de Ergon Perú depende de que ese servicio que se respeten los indicadores de desempeño. Entonces hay una alineación muy directa. Entonces, en una figura, lo que estamos pasando es de un tema de obra pública y de operación, se está integrando la operación y mantenimiento, y estamos ante un concepto que yo le llamo de infraestructura social, que incluye ambos aspectos, ¿no? Y que buscan un indicador de impacto o resultado. O sea, aquí el impacto o resultado no es la inauguración de la obra. El impacto o resultado es el servicio que a su vez le va a dar tiene una rentabilidad social para el Estado, porque estas viviendas que son electrificadas tienen niños que ahora pueden estudiar en la noche, tienen madres que pueden cargar su celular y que pueden irse a la zona con cobertura para poderse interconectar y recibir llamadas, y tienen la posibilidad de conectar un televisor para poderse entretener y culturizar, digámoslo así. Entonces, ese es, digamos, dimensiones de la rentabilidad social que busca el Estado. Entonces, esto ya viene funcionando. Nosotros hemos terminado de instalar los 200.000 sistemas en enero del año pasado, y venimos dando servicio ya más de un año con control de parte del ministerio. Considero de que esta es una de las experiencias bastante, digamos, exitosas, notables, que pueden ser tomadas en consideración en base al esquema que Milton ha comentado. Es eso. Muchas gracias por darme la oportunidad, y dejo la palabra a la mesa nuevamente. Muchas gracias, David, por compartir esta experiencia sin duda exitosa en el sector energético. Y con esto pasaríamos a la sección de preguntas para dar cierre a este evento. Ya tenemos algunas preguntas que han sido enviadas por los asistentes vía el chat, y los invitamos a que lo sigan haciendo en los próximos minutos. Vamos a empezar con una primera pregunta que nos envía Lincoln Flor. Lincoln dice: el modelo basado en servicios se parece a un esquema de operación y mantenimiento, como es el caso del Hospital del Niño en Lima. La pregunta es: ¿por qué se requiere una modificación legal en el marco legal de APPs? Quizá podría abordar esta pregunta primero Milton. Sí, claro. Un saludo a Lincoln y agradeciéndole la propuesta y la pregunta, perdón. Y tienes toda la razón. Estrictamente, la ley de APPs no requeriría modificarse. Cuando uno revisa por qué el enfoque de APP se centra casi exclusivamente en infraestructura, ya uno en realidad lo que encuentra es que en el reglamento la parte operativa te lleva justamente a poner este énfasis en la infraestructura. Y nuestra propuesta y nuestra referencia a modificar el decreto legislativo es para que en la misma norma no quede ninguna duda de que este es un típico caso de APP que no requiere poner a la infraestructura por delante, pero en estricto no se requiere modificar el decreto legislativo. Gracias, Milton. Hay también una pregunta de Juan Pacheco. Pregunta Milton: ¿hay otros casos de contratación de servicios, ¿no? Me imagino que se refiere, además de lo que ha presentado en el caso del modelo complejidad creciente de salud, los casos de batas blancas, en otros sectores, y por supuesto el caso energético que también hemos comentado. ¿Hay experiencias en otros sectores? Mira, básicamente en el sector salud sí existen otras experiencias, y me viene a la cabeza principalmente la participación del sector privado en el manejo logístico de salud. No sé si la mayoría saben, pero hay una empresa privada que es Saloc, que se hace cargo de
toda la operación logística de salud, desde el almacén central, el manejo de inventarios, etcétera. Lo que ha mostrado es una mejora en todos los indicadores. Por ejemplo, una de las grandes problemas en el manejo de inventarios en el sector público es que se compra una vez cada un montón de meses. Entonces, cuando te llegaba todos los insumos o las medicinas, tenías que dimensionar un almacén para que te abarque todo lo que tenías ahí. Cuando introduces un operador privado, se negocian los contratos para que el abastecimiento sea más progresivo y no haya estos picos y tener un almacenamiento más adecuado, con despachos diarios a los almacenes descentralizados y también a los centros de salud, y verificar, porque muchas veces la falta de medicinas no era porque no existía la medicina. Lo que se verificó con la experiencia de salud que es que la medicina a veces quedaba en un almacén del hospital que no llegaba a la farmacia, y en este caso todos los indicadores de esa experiencia muestran que se llega hasta que la medicina o el medicamento o el dispositivo llegue hasta la farmacia. Y otras características es que también han podido tener este programa de farmacia vecina, que también acerca al usuario, al paciente, a tener su medicina en casa, perdón, cerca a casa, o incluso en casa cuando también Salud participa en el PADOMI llevando medicina hasta los pacientes más viejitos. Entonces, ahí donde en el sector salud, ahí donde ha participado el privado, todos los indicadores suelen ser bastante exitosos. Gracias, Milton. Tenemos otra pregunta de Felipe Chu. Felipe pregunta, de acuerdo a los ingresos actuales de salud, ¿sería posible financiar el pago de hospitales APP de acuerdo al modelo planteado? ¿Cuánto es el capital anual? Sí, lo que hemos visto es que, y justamente para eso sirve el análisis de costo-efectividad que hemos planteado, porque hay una pregunta que a mí me ha llegado directamente donde el espectador anónimo dice: me extraña tu última lámina que enfatiza el menor costo de la provisión de servicios cuando la propuesta tiene como base valorizar la calidad, oportunidad y sostenibilidad. Por una razón, porque si le va a costar más caro, por más que sea de mejor calidad, esa va a ser eso suele ser una principal barrera para que se desarrollen estos mecanismos. En este caso, lo que demuestra el análisis de las cifras es que el mismo servicio con mejor calidad es más barato para el Estado de hacerlo bajo esta modalidad. Y ahora sí lo junto con la respuesta a Felipe Chu, que es justamente lo que hemos mostrado, es que un hospital nuevo, generar la cantidad equivalente de servicios, o midiéndolo en términos de servicio per cápita, le sale más barato al Estado contratar servicios capitados antes que invertir en el hospital, invertir en el equipamiento, invertir en las planillas de los empleados y luego estar a cargo del funcionamiento 100% a su cargo. Por lo que nos salen en las cifras es que es más barato hacerlo por esta modalidad, primero por APP y segundo por provisión de servicios capitados. Respecto a cuánto es el capitado actual, es una tabla enorme, ¿no? Cada uno de los servicios tiene una valoración específica de acuerdo a un tarifario que se anexa al contrato. Y ese tarifario existe tanto para APP como para el modelo de complejidad creciente, ¿no?
Eso, digamos, es un tarifario muy detallado, con muchos números que además no lo tengo acá a la mano, pero existe. Gracias, Milton. Tenemos una pregunta también de Camilo Carrillo, que va por el lado de los beneficios. Él pregunta, ¿cómo se cuantifican los mayores beneficios de cara al análisis costo-efectividad que permitan sustentar este nuevo esquema de compra de servicios en comparación con el esquema tradicional? Porque a veces la crítica es que es más caro si comparamos con el costo per cápita estatal, ¿no? Aunque sabemos que es insuficiente. Entonces la pregunta es, Bueno, ¿cómo se cuantifican esos beneficios? Sí. Sí, a ver, no hemos hecho un análisis costo-beneficio social en el sentido que no hemos cuantificado lo que significa que en dos alternativas, una tenga mejor calidad. Por ejemplo, el hecho de que esté disponible a tiempo, el hecho de que mi nivel de satisfacción sea mayor, no lo hemos cuantificado, pero sí lo hemos sustentado sobre la base de las encuestas que hace Su Salud. Lo que queda claro es que la calidad es mejor cuando participa el sector privado. Lo que sí hemos hecho es hacer el flujo en distintos periodos, a 20 años o 30 años, de costos de inversión más costos de funcionamiento en todo ese periodo y compararlos con los flujos reales que se están dando en los hospitales Bata Blanca de APP y hallar el valor anual equivalente que te refleja que es si tú hayas justamente un valor que por cada año recoge el prorrateo de inversión en capital como de funcionamiento, te sale más barato en la opción de compra de servicios, un poquito más arriba el de APP y un poco más arriba todavía, mucho más caro el de obra pública. Y eso está detallada la metodología y los números que lo sustentan en el documento. Yo solamente presenté el cuadro de costo-efectividad. Gracias. David, creo que quisieras complementar esta respuesta. Sí, bueno, un poco con la experiencia del sector eléctrico, también refuerza lo que ha mostrado y está comentando aquí Milton, ¿no? En nuestro caso, como resultado del costo del servicio salió por debajo del costo regulado, ¿no? O sea, los Indermin tenía un precio reconocido y que las empresas públicas ya venían aplicando, y al introducir este concepto que menciona Milton, que es que ya el privado no entra para tener una rentabilidad por la obra solamente, o en todo caso por la obra exclusivamente, sino la rentabilidad se distribuye en el plazo de los 15 años, 20 años, 30 años. Entonces haces un prorrateo y el negocio ya no se convierte en un negocio puntual, sino en un negocio en un horizonte de tiempo. Eso combinado con hacer que haya una masa crítica, porque no es lo mismo trabajar para 10 clientes, 20 clientes, 100 clientes, que trabajar para 100.000 clientes, 200.000 clientes, hace de que el precio sea realmente competitivo. Y lo interesante es que en este caso, los Inermin, que fue la plataforma en la cual se hizo la subasta, tenía un techo de protección, ¿no? Decía, bueno, voy a hacer la subasta, pero mi techo es este, yo pago hasta esto, pido este nivel de calidad, pido este nivel de servicio, pero y el techo no era conocido en el caso de la subasta en la que participó, ¿no? Entonces, son factores que dan ventajas bastante interesantes. Gracias, David. Y quizá para cerrar una última pregunta que podría ser tanto para Milton, David, y también sería interesante escuchar la posición de Leonie, y es, ¿cuáles son las resistencias que han habido en el pasado o que podrían haber a todo nivel, sobre todo desde el sector público, a adaptar un modelo de esta naturaleza, ¿no? Que evidentemente plantea un cambio de paradigma? ¿Cuáles son esas resistencias que podríamos encontrar ya de cara a la implementación? Mira, básicamente en el caso del sector salud es conocida la resistencia de los sindicatos. Hay toda esta cultura de que este es mi hospital,
y son mis áreas. Cuando uno habla con un médico, funcionario, algún hospital, siempre hablan de mi hospital, mi área, yo soy el director de tal área o de tal centro de servicios, y los sindicatos pelean a muerte mantener esos espacios. Cuando tú recurres a un operador privado, los sindicatos se restringen estrictamente a las razones laborales. En este caso, en el caso en el que no hay APPs, los sindicatos juegan mucho por privilegios y por mantener los controles de cada uno de las... el hospital es un mundo lleno de compartimentos estancos que cada uno domina. Entonces, ahí es donde vienen las principales resistencias. De hecho, cuando uno ve toda la cantidad de sindicatos que hay en salud, entiende claramente que es que cada uno de ellos está orientados a defender su pedacito del sistema, ¿no? Y lo defienden a muerte. Esa es la principal restricción, y una que es más anecdótica, que suele decirse, y de hecho uno de los candidatos habla de que la salud en el Perú está privatizada, cuando la salud en el Perú es mayoritariamente casi el 100% manejada por el Estado. Pero hay esta locura de que vamos a privatizar la salud y eso es una mala palabra, lo cual se contrarresta claramente con una buena campaña comunicacional. Gracias, Milton. David, ¿quisieras complementar? Sí, por favor, gracias. Otra dimensión de resistencia o de problema que, digamos, se tiene que enfrentar para implementar este esquema de contratación de servicios es lo que yo le llamo la adicción a la obra pública, la adicción a la construcción, ¿no? Desde el punto de vista de gestión pública, es un problema grande. ¿Por qué? Porque, digamos, es una dolencia que está dentro de nuestra debilidad institucional, ¿no? ¿Qué sucede? De que los que están a cargo de ejecutar el presupuesto, diseñarlo, implementarlo, tienen ese tipo de adicción. ¿Por qué? Porque quieren inaugurar, ¿no? O sea, inaugurar genera muchos réditos políticos, ¿no? El clientelismo político es un mal enraizado y es algo contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Y es muy fuerte porque por más que tú demuestres cifras de que el servicio te sale más barato, la calidad asegurable, no, pues, pero yo quiero inaugurar, ¿no? Entonces quiero hacer la obra pública. Y eso que no estoy mencionando los otros componentes que pueden ser corrupción y eso, ¿no? Entonces, ese tema de hacer la infraestructura, y ahí vuelvo al comentario con el que empezó Leoní, ¿no? Es un cambio de paradigma que requiere un esfuerzo institucional fuerte, ¿no? Tenemos que cambiar de la visión que lo que buscamos no es el cemento, el fierro, la infraestructura en sí. Lo que se busca es el servicio. Entonces, yo creo que esa es la principal barrera, porque ideas hay muchas, ¿no? Uno lo puede ver desde el punto de vista financiero, lo puede ver desde el punto de vista económico, no pagar al cash, ¿no? Porque en una obra pública se paga al cash. El Estado lo que hace es paga al cash algo que podría pagar en 15 años, en 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra dimensión. Hay una pregunta que acaba de ir ligada a la experiencia del sector energético. Un espectador pregunta, ¿cómo se venció la resistencia inicial del MINEM al contrato de paneles solares, David? Yo por eso empecé, como mucho he puesto dentro de una de las láminas, el tema de la estadística del consumo, ¿no? Hubo una resistencia muy fuerte porque esta adicción que yo les comento es una adicción que genera una dinámica de construcción, ¿no? Había una dinámica de construir redes, sembrar postes. Entonces,
fue muy difícil porque había un paradigma tan fuerte que llegaron a decir, no, poner sistemas fotovoltaicos a las viviendas no es electrificar. O sea, a ese extremo se llegó, ¿no? Se dijo, no, la única electrificación es la electrificación con redes, porque esa electrificación genera desarrollo, se puede generar actividad productiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se venció eso? Bueno, se venció con esa estadística que he mostrado, ¿no? Se mostró que las electrificaciones realizadas en los últimos 10 años habían estado botando dinero del Estado. ¿Por qué? Porque se llevaba red eléctrica a viviendas que consumían menos de 10 kilovatios hora mes y que podían ser atendidas con sistemas fotovoltaicos, ¿no? Entonces, un sistema fotovoltaico que al Estado o que al usuario, al Estado, le puede representar una inversión del orden de $900, ¿no? Se estaba electrificando o sea, $900 por vivienda. Se estaba electrificando con redes a indicadores del orden de $3.000 por vivienda, ¿no? En viviendas en las que no las iban necesariamente a necesitar, ¿no? Entonces, yo le llamo a eso la adicción a la construcción. Gracias, David. Bueno, hay una última pregunta, nos quedan un par de minutos, de Marco Montoya, que planteo también, los dos. Pregunta, ¿qué opinan de las adendas que se dan al poco tiempo de que se firman los contratos de APPs? Quizá Milton puedes empezar. En general, en el Perú estamos lejos de tener contratos perfectos y de que los contratos puedan ser lo suficientemente flexibles como para incorporar todas las razones. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el proyecto Majesiguas 2, que se adjudicó el 2010 o 2011, fines del gobierno de García. Y claro, el concesionario al entrar al poco tiempo de adjudicarse, hubo una demanda del Cusco por el agua que pasaba por el río Apurímac, y dijo que, y planteó una demanda constitucional de que esa agua no se podía usar. Como consecuencia de esa demanda, el proyecto no se pudo iniciar y se tuvieron que hacer 5 adendas solamente de plazos, porque era físicamente imposible iniciar la obra. Entonces, hay adendas que son absolutamente necesarias cuando los contratos, por su propia naturaleza, no pueden prever cosas que luego suceden. Si la pregunta se refiere a algún tipo de adenda en la que alguien, digamos, hace una estrategia para ganar la licitación y luego a partir de ahí propone una adenda que se muestre que tergiversa la naturaleza del proyecto y lo descalifica, eso no debería poder hacerse, y para eso está Proinversión, que no debería aceptar ese tipo de adenda. Pero en general, en un mundo que es complejo, un contrato, ya los contratos son también lo suficientemente complejos, pero no pueden prever todas las situaciones que vienen en el futuro. En la obra pública, al no haber estos contratos, las modificaciones se dan de facto y terminan reflejándose en mayores valorizaciones. Entonces, pero lo único que digo es que hay un prejuicio contra una adenda. Una adenda no es mala per se. Los casos de corrupción muchas veces han estado justificados por adenda, pero son más frecuentes en la obra pública que en las APPs. David. Sí, justo eso yo quería comentar, ¿no? Que es más probable tener una adenda en un esquema de obra pública o de construcción de infraestructura que en un esquema o un contrato de servicio, porque el servicio es mucho más
digamos, encapsulable, ¿no? Uno encapsula el servicio y dice, bueno, yo quiero 24 horas de electricidad, o quiero atender a tantos, sería en el caso de salud, tantas personas con este nivel de calidad, y ahí ya cómo el contratante o el privado hace para alcanzar ese servicio ya es una cuestión de él, ¿no? Entonces es muy difícil. En cambio, cuando se trata de una obra, hay infinitas posibilidades, ¿no? Desde el punto de vista, desde si hay terreno o no hay terreno, si el tipo de material que se está utilizando, si el diseño, si el fierro, el diámetro del fierro, y hay infinitas posibilidades de hacer adenda, ¿no? Yo lo veo así. Gracias, David. Bueno, ya son las 10:18, o sea que nos toca ir cerrando. Quisiera solamente dar la palabra final a Milton para que dé un breve mensaje de cierre. Milton. Bueno, simplemente agradecer a FIN como cuando empecé, por la confianza depositada en nosotros para poder desarrollar este estudio, cuyos resultados hemos presentado, y los invito a revisar el texto para los que quieren profundizar justamente en los detalles del mismo. Y muchísimas gracias a todos por su atención, y seguimos estando en contacto permanente. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a todos. Les recordamos que el texto del estudio completo va a estar disponible en la página web de AFIN. Los invitamos a todos a que puedan revisarlo para conocer el modelo en mayor detalle. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, David. Muchas gracias a Leonie Roca, que también nos ha acompañado. Muy buenos días a todos.